Bien, vamos a tener en esta mañana un pensamiento dentro de la palabra y vamos a estar viendo qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a empezar leyendo la palabra. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al primer libro de los Reyes, Primera de Reyes, y vamos a ir al capítulo 19. Vamos a estar meditando en esta mañana en este texto. Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 9, dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites el poder disfrutar y escudriñar tus escrituras, porque ahí, Señor, te conocemos, ahí encontramos esas palabras que son de vida eterna. Te pedimos que en esta mañana tú bendigas los corazones de cada uno de nosotros que estamos, Señor, oyendo, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a aplicarla a nuestras vidas, Señor, porque eso es lo que tú deseas, enseñarnos a través de ellas. Gracias por estos tesoros maravillosos, increíbles, y Padre, pues te seguimos bendiciendo y exaltando. En el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, el texto que le he puesto, el título que le he puesto a la predicación de esta mañana, lo que vamos a estar tratando, es que vamos a estar hablando sobre el agotamiento emocional o el agotamiento espiritual, ¿verdad? Algo que ocurre muchas más veces de las que nos gustaría. ¿Y qué vemos en este texto? ¿Qué hemos visto? Bueno, vemos que Elías es un gran profeta de Dios, realmente, ¿verdad? Elías fue usado por Dios de una gran manera. Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Elías oró para que lloviera, y llovió. Elías oró pidiendo que cayera fuego del cielo, y cayó fuego del cielo. Elías se enfrentó a 850 profetas que no eran profetas de Dios y los venció. Tremendo, tremenda persona, ¿verdad? Y yo quiero hablar en esta mañana a personas, en esta ocasión, que se encuentran cansadas emocionalmente, que se encuentran desgastadas llevando cargas pesadas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cansado? ¿Pesado? Déjame decirte que, aunque es cierto que nos movemos en un mundo espiritual, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios, oramos cada día, nos reunimos los domingos, meditamos en el Señor, ¿sí? Que parecía que tendríamos que estar fortalecidos siempre. Lo cierto es que nos desgastamos emocionalmente. Y el problema del desgaste emocional, del agotamiento espiritual, es que produce una serie de síntomas en nuestra vida en todos los aspectos. Es decir, no solamente ese desgaste espiritual tiene que ver con nuestra vida cristiana, sino que tiene que ver con la totalidad, porque no podemos separarnos, ¿verdad? A pesar que sabemos que somos carne, espíritu y alma, no podemos diferenciar. No podemos decir: yo estoy triste o estoy cansado espiritualmente, pero estoy bien en mi vida, en el trabajo, con la familia. No podemos hacer esa separación. Por lo tanto, ese desgaste emocional
os pasa factura. ¿Cuántos de aquí os sentís identificados con Elías en este texto que hemos leído? Yo soy el primero. Yo me siento identificado, muy identificado. Y quisiera hablar al corazón de personas desanimadas, tan desanimadas que quizás en algún momento has pensado que quieres tirar la toalla, que ya estás tan cansado que para qué seguir adelante. Los que se sienten abatidos, los que se sienten al borde de la depresión, porque, hermano, esto es lo que ocurre si no controlamos ese problema del desgaste emocional, que finalmente puede llevar a una depresión. Personas que han caído en un estado de desánimo, cansadas de pelear con su entorno, porque a lo mejor no ven resultados, porque ven que no les ayuda a nadie y se cansan. Hermanos, y todos en algún momento de nuestra vida podemos sentir impotencia, ¿verdad? Cuando no somos capaces de resolver una situación, cuando vemos que hay un problema enquistado en nuestra vida y que no somos capaces de darle salida. Todos podemos sentirnos así en algún momento, por ejemplo, con un futuro incierto. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Alguna vez has sentido que te ahogas y que te hundes? ¿Te has sentido con una profunda tristeza en tu corazón cuando te levantas por la mañana y no sabes por qué es? ¿O quizás sí lo sabes? ¿Has sido siempre una persona fuerte que ha luchado con los problemas, pero que ha tocado fondo? ¿Has sido siempre una persona activa para enfrentarse a los problemas, pero ahora te sientes fatigado, desalentado? Bien, es que a veces pasamos por batallas espirituales. Esto es una realidad. Pasamos por batallas espirituales y perdemos el interés y sentimos apatía. Yo confieso que algún domingo he venido y sin ganas de adorar, sin ganas de leer la palabra, y uno viene a veces casi como un zombi. ¿Sí? Viene porque es lo que toca, pero realmente no tienes tus sentidos en lo que estás haciendo. No tienes tus sentidos en la adoración del Señor. Simplemente ocurre. Perdemos el interés y sentimos apatía. Todo esto son síntomas que nos avisan, son como alarmas que actúan diciéndonos que quizás estamos sufriendo, padeciendo un agotamiento espiritual. Y vemos aquí el profeta Elías. El profeta Elías desarrolló su ministerio realmente en un tiempo muy difícil. Tuvo mala suerte porque le tocó uno de los peores reyes que hubo en Israel, el rey Acab. Malísimo, malísimo, ¿verdad? Y la mujer del rey Acab, Jezabel, más mala todavía, ¿verdad? Con mucha maldad en su corazón. Fijaros, esta mujer que se llamaba Jezabel, lo que estaba haciendo es que estaba matando a los profetas de Dios, literalmente. Es una mujer que tuvo mucha influencia sobre el rey, que en aquel entonces comenzaba otra vez a introducir los cultos paganos a Baal, y este rey comenzaba a construir templos para dioses paganos, y imagínate en la tierra de Israel, el pueblo escogido por Dios, y el rey estaba matando a los profetas de Dios. ¡Qué locura! Imagínate. Y es ahí que Elías profetiza a Acab que va a dejar de llover por 3 años y medio. Esto, si lo queréis leer, lo encontramos en un capítulo anterior, en el 18. Y se nos habla, ¿verdad?, cómo Elías, ¿verdad?, se había enfrentado a estos profetas, desafiándolos, y realmente eran profetas de Dios, y cómo habían muerto 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y los había vencido a todos, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Cuando se enteró, Jezabel montó en cólera. Se enojó tanto que le mandó un mensaje a Elías. Lo encontramos en el versículo 2. Un mensaje. Id a decirle a este hombre que igual que él ha matado a uno de estos, él va a morir de la misma forma. Y ojo, cuando te lo está diciendo la mujer del rey, no te lo está diciendo cualquier persona. Es una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Y Elías salió huyendo. Imagínate, salió huyendo.
Y ahí es donde vienen las consecuencias cuando estamos desgastados emocionalmente. Seguramente Elías llevaba un acúmulo de sucesos, de presiones, de estrés, y eso fue solamente la gota que colmó el vaso. Somos, al fin y al cabo, seres humanos y atravesamos muchas veces por situaciones complicadas, situaciones difíciles, y muchas veces ese desgaste emocional nos viene porque hemos estado durante mucho tiempo soportando un gran estrés, por largo tiempo, muchas veces a niveles extremadamente altos. Altos, hasta el punto que incluso podemos llegar a enfermar. Podemos llegar a enfermar de estrés. Nuestro cuerpo, la reacción, cuando sometemos a nuestro cuerpo a un estrés muy grande, muy prolongado, la respuesta de nuestro cuerpo es enfermar. Es enfermar. Y en el caso de este profeta, de este siervo de Dios, que no un superhombre, que no era super Elías, era un siervo de Dios, pero que era un hombre como nosotros. Nos dice la carta de Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Por eso también nos podemos identificar plenamente, ¿verdad? Porque estaba sujeto también a las mismas cosas, al mismo desgaste. ¿Y cómo reaccionó Elías cuando sintió sobre él esa presión? ¿Qué hizo cuando sintió ese desgaste? ¿Sabéis qué es lo que buscó Elías? Estar solo, alejarse, huir al desierto. Se fue al desierto. Y hermanos, cuando estamos de esta forma cansados, desanimados, desgastados emocionalmente, tendemos a buscar la soledad. Y eso fue lo que hizo Elías. Buscó la soledad. Pero, hermano, cuando estás irritado y no quieres hablar con nadie y estás agotado, entonces atraviesa por tu mente un momento muy, muy peligroso, ¿verdad? Porque ese sentimiento de que estás solo, de que nadie te ayuda, de que nadie va a poder ayudarte, alimenta más todavía nuestro estrés, nuestro desgaste emocional y se autoalimenta, ¿verdad? Y la mente comienza a funcionar así, comienza a sentir de que no servimos para nada, ¿verdad? De que somos la causa de realmente de todo lo malo que ocurre y es una espiral. Y cuanto más solos nos sentimos, más solo queremos estar y más solo estamos entonces y más nos sentimos y eso se va aumentando. Y por eso hay tantas personas hoy en día con depresiones terribles que no pueden salir. Es una espiral y vuelven una y otra vez y vuelven una y otra vez. Es una rueda, una espiral. Y recordamos que nuestra carne, en una situación como esta, muchas veces se vuelve consejera, pero es una mala consejera. Y la verdad es que, hermanos, la verdad es que no estamos solos. De hecho, nunca estamos solos. Lo que pasa es que nos encerramos y no permitimos a otras personas entrar en nuestro mundo, ¿verdad? Elías llegó hasta el punto de que ya no quería vivir. Y eso es delicado. Eso es delicado. Eso era lo que sentía Elías. Ya no quería seguir viviendo. Son pensamientos que a veces se pueden atravesar en nuestra mente, pueden cruzar. Puede pasar a más personas de las que imaginamos. El hecho de ser cristianos no es garantía de nada. De hecho, yo creo que todas las iglesias necesitan una pastoral de prevención del suicidio, porque ocurre más veces de las que imaginamos. Cuando uno piensa que ya no tiene ningún propósito en la vida, es algo tremendamente duro, pero ocurre. Cuando una persona llega al punto de decir estoy tan cansado, mira, estoy tan exhausto que ya no quiero seguir viviendo, es algo muy complicado, muy complicado. Y es algo a lo que no se llega en un día ni en 2 días. Una persona que, por ejemplo, ha estado batallando, luchando con una larga enfermedad durante toda su vida. Alguien que tiene que, cada día que se levanta, tomarse un cóctel de medicamentos para seguir viviendo. Es alguien que puede decir, ya estoy cansado, ya estoy cansado. El otro día leía el testimonio de una persona que
diagnosticado de ELA, ya en una fase que no podía moverse, solamente ya no podía respirar, tenía un respirador, solamente podía mover los ojos, solamente podía hacer eso. Y esta persona realmente quería seguir viviendo y estaba pidiendo ayuda del Estado, alguien que lo cuidase, porque si no decía, si no, voy a verme obligada a pedir la eutanasia. Y en una situación así, ¿qué le dices a esa persona? Ahora, poneros en situación de esa persona, que estéis en una cama y solamente podáis mover los ojos. ¿Qué sentimiento pasaría por vuestra mente? Es complicado, es complicado. Y Elías no fue el único que se sintió así en la Biblia, lo sabemos. Tenemos otros ejemplos de personas que pasaron por esa situación. En la palabra, por ejemplo, encontramos a Job, ¿verdad? Nuestro amado Job. Fijaros, Job le tuvo que decir, el Señor le tuvo que decir un día al Señor, porque Job estaba ya cansado, ¿verdad? Cansado. Y le dijo en Job 13:24, ¿por qué escondes tus rostros y me cuentas por tu enemigo? Fijaros, Job le dice al Señor, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? ¿Cómo debería sentirse en ese momento Job? Porque a veces es fácil juzgar desde la distancia, desde la comodidad, desde nuestra vida resuelta. Pero si hacemos ese ejercicio a veces de empatía, de ponernos en lugar, ¿qué debería haber pasado en la vida de Job para que él pronunciase esas palabras? ¿Cómo se debería sentir en cierto momento? Estaba orando, estaba clamando, estaba pidiendo y, Señor, tú no me contestas. Señor, siento que no me oyes en esta situación. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te has metido? ¿Alguna vez te has sentido así? Es posible. ¿Dónde estás, Señor, en esta situación? Que no te veo. El salmista dijo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes de mí en el tiempo de angustia? ¿Realmente el Señor se había apartado? No. Pero era su sentimiento, ese era su desgaste espiritual. Él no sentía la presencia del Señor, por lo que sea. Y él sentía que estaba en angustia. Y son muchas causas las que nos llevan a ese desgaste emocional. Podemos llegar de diferentes formas. Cansancio quizás por las cosas que están pasando, problemas por aquí, problemas por allá, todos son problemas. Un futuro incierto, ¿verdad? No saber qué va a pasar el día de mañana. Quizás sean problemas en casa. Todos los matrimonios tienen cosas, todos, en todas las familias hay problemas diarios. Y hermanos, a veces eso desgasta. Y no solamente desgasta, sino que enferma. Ese desgaste emocional al que me estoy refiriendo es la acumulación de estrés. De altos niveles de estrés en situaciones que no podemos resolver. Porque ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué pasa cuando algo sale de mi control? ¿Elías podía hacer algo para que Jezabel no buscase su muerte? No, no estaba en su mano. Era su decisión. Cuando hay hogares donde todos los días hay peleas, gritos, ofensas, maltrato, indiferencia, todos los días, bueno, eso cansa, eso desanima, eso desalienta a las personas. Y eso ocurre. Puede ser que llegues a ese punto por fatiga. Personas que trabajan y no les alcanza para nada. Están ahogados en deudas. No llegan nunca a final de mes. Eso agregamos a los cambios que tiene la vida y automáticamente eso te mete en un desierto. Y hermanos, la vida en un desierto es muy cruel. La vida en un desierto es muy cruel. Porque la vida en un desierto se siente triste, sola, abandonado. Y es así. Puede haber sucedido en tu vida un cambio significativo, una larga enfermedad, el desempleo, la traición, tantas cosas. Mayoritariamente nunca es una, siempre suele ser el acúmulo de cosas y cosas y cosas, que vamos acumulando hasta que explota. Y además, cuando explota,
a veces ya es demasiado tarde. Cansado de recibir, de dar y de no recibir nada. Problemas que se extienden demasiado, que no tienen solución. Vaya, ¿qué hacemos? Todos nos hemos visto en esta situación o nos podemos ver. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en las fuerzas. Las fuerzas no están en ti. Las fuerzas no están en mí. Las fuerzas están en Dios. Y eso es lo que tenemos que tener muy claros. Fijaros, en este texto que hemos leído, versículo 4, Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este basta ya no es una falta de respeto a Dios, es cansancio, es cansancio. Y lo peor de todo, esto que hemos mencionado, es que no tenemos el control de las cosas, de las circunstancias, ni tenemos la decisión de muchas cosas. Es que no está en mi mano. ¿Qué hago para cambiar esto si no está en mi mano? No puedes cambiar a la persona que vive contigo. No puedes cambiar a veces las decisiones equivocadas que toman tus hijos. No puedes cambiar las situaciones que estás viviendo. Dicen que uno se acostumbra, ¿no?, a todas las circunstancias, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Sigue diciendo la palabra, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Fijaros, se quedó dormido. ¿Cómo debería ser el agotamiento de Elías? ¿No? Cuando alguien tiene tantos problemas, lo que suele ocurrir es que no puedes dormir. Elías debería estar tan cansado, tan agotado, tan fatigado, que se quedó dormido. Eso es cansancio. Y hermanos, ¿cómo llegó Elías a esto que yo me atrevo a decir que es una depresión? ¿Cómo llegó Elías a este punto, a este colapso en su vida? Bueno, hay varios indicadores. Hay varias pistas que podemos seguir. Primero, Elías no estaba pensando de una manera realista o racional. Elías venía de haber cometido un milagro increíble por parte de Dios, lo había visto. Pero Elías entró en pánico y eso fue lo que hizo que no fuese lógico. Entró en pánico y huyó. Pero al huir, Elías se separó de aquellos que seguramente podían haberlo fortalecido. Decidió huir y estar solo. Ese desánimo, fijaros, que vino después de una gran victoria espiritual. Elías estaba exhausto, física y emocionalmente. Exhausto. Y finalmente Elías se perdió en la autocompasión. En la autocompasión. Pero hermanos, cuando todo esto sucede, cuando tenemos este cuadro negro, con nubarrones, con tormenta, aquí viene la maravilla del Evangelio. Aquí viene la maravilla. Cuando conocemos a Dios, es que sabemos que las fuerzas no están en mí, sino que están en Él. Y ese es el secreto. Porque si fuese con mis fuerzas, si solamente fuese con el aliento de Dios y con el ánimo, pero con mis fuerzas, sería imposible, seguramente. O sería tremendamente difícil. Pero no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Son las fuerzas, no son las que están en ti, sino las que vienen de parte de Él. ¿Te puedes sentir solo? Sí, pero no estás solo. No estás solo, hermano, porque las promesas de Dios son reales. Muchas veces hemos escuchado, las promesas de Dios es que hay que creerlas. Sí, amén a eso. Claro que sí, las promesas de Dios hay que creerlas. Pero hermanos, mira, os voy a decir una cosa. Las promesas de Dios no dependen de que tú las creas o no las creas. Dios ha prometido que no vas a estar solo y no te va a dejar. Por lo tanto, eso no depende de ti. ¿Que tienes que creerlo? ¿Que te irá mejor? Sí. Pero eso significa que Dios entonces, si no lo crees, ¿te va a dejar solo? Rotundamente no. Las promesas de Dios siempre son reales. Dios promete ayudarte. Él lo ha dicho, yo te ayudo. Cuando te sientas mal, lo importante es saber ubicarte dónde estás. Porque sabemos perfectamente que las fuerzas vienen de arriba. ¿Tenéis en mente esa imagen de luchar contra ruedas de molino? ¿Sabéis lo que es una rueda de molino?
¿verdad? Una piedra así grande, ¿verdad? Que servía para moler o para mover el agua. Pues a veces nos ocurre esto, que nos desubicamos y comenzamos a luchar con piedras de molino. Y no tienes fuerzas, ni las vas a tener, si es que no vas a poder. Por eso lo importante es ubicarte dónde estás y qué estás haciendo. Porque estas situaciones van a pasar en tu vida. La pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, muchas cosas pueden ocurrir. No tenemos el control de toda nuestra vida. Y es ahí entonces cuando tenemos que entender nuestra posición y no permitir que esos pensamientos vengan a nuestra cabeza. Y debemos luchar, hermanos. Esa es la batalla. Contra nuestra mente, contra nuestro deseo, contra esos pensamientos que una y otra vez van a bombardearte. Van a venir una y otra vez. Estás solo. No puedes. No sirves para nada. Todo te sale mal. No vas a salir del sitio donde estás. Y eso es lo que ocurre. Y eso es lo que el enemigo quiere que ocurra. Eso es lo que quiere que ocurra. Y si dejamos que esos pensamientos tomen el control de nuestra vida, ahí vas a tener un ejemplo perfecto de un cristiano derrotado. Y es así. Qué paradoja, ¿verdad? Un cristiano que ha ganado la vida eterna, un cristiano donde dice la palabra que nada nos va a poder separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, y un cristiano derrotado. Pues lo hay, y existe, y es triste. Pero, hermanos, nuestra posición sigue siendo que no tenemos el control absolutamente de nada. Pero hay uno que sí lo tiene. Elías estaba sintiéndose solo en el desierto. Elías quería sentirse solo. Lo buscó y lo deseó. Ahora, ¿era lo que le convenía a Elías? ¿Sentirse solo? No, seguramente que no. Por eso nos dice que vio un ángel que le dijo: Elías, levántate y come. Hermanos, eso es ayuda de Dios viniendo del cielo. Versículo 6 dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Porque yo leo este versículo y veo gracia, veo la gracia de Dios. ¿Estás cansado? Pues yo sé lo que necesitas y te lo voy a dar. No creas que Dios va a dejarte tirado. No pienses ni por un momento que Dios va a dejarte abandonado en la situación en la que estás viviendo. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Dios está ahí. Dios está ahí. Hermano, es que no estamos solos. Es que el Señor lo ha prometido. Es que el Señor ha prometido ayudarnos. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es que es así, es que es real. Es que puede pensar la gente del mundo cuando escucha estas cosas que son meramente como muletillas que nos ayudan en el pensamiento positivo. Está muy de moda ahora el pensamiento positivo, ¿no? Si piensas cosas positivas, te van a suceder cosas positivas. Mentira. Mentira. Si piensas cosas positivas, te van a suceder igualmente cosas negativas. El positivismo, que cada día está entrando más y más en la iglesia, es una falsa doctrina que está haciendo daño a muchos cristianos. Porque piensan que todo les tiene que ir bien. Porque Dios lo ha prometido. No. Dios ha prometido que no va a dejarte. Dios ha prometido que no va a abandonarte. Dios ha prometido que va a ayudarte. Hermanos, y es realmente cuando piensas que nada puede cambiar. Es cuando realmente piensas: mira, no voy a poder salir de este pozo donde estoy. ¿Que sabes lo que Dios dice? Te equivocas. Te equivocas. Fijaros en el versículo 7 lo que dice el Señor: porque largo camino te resta. Elías, que no ha acabado. Esto no ha acabado. Es decir, yo no he terminado contigo. Todavía faltan cosas. Y a veces el Señor nos deja pasar por estos desiertos y por estas cosas tan difíciles.
porque a veces es la única manera que podamos descansar. Mirad, necesitamos a veces descansar. Necesitamos. Todos. Los líderes, los pastores, todos necesitamos muchas veces ese descanso por agotamiento. Lo necesitamos realmente. Pero es un descanso. El problema es que hay un propósito. Y el problema a veces es que no vemos el propósito de las cosas. ¿Dónde está el propósito de que yo esté pasando por esto? Bueno, yo no sé, yo no lo voy a decírtelo porque yo no lo sé. Pero el Señor lo sabe. El Señor sabe por lo que estás pasando. Mirad, hace un momento recordábamos estos símbolos, el pan, la copa, y cuando pensamos en el pan y la copa, pensamos en la cruz de Cristo, ¿sí? La cruz de Cristo. Y pensamos en la agonía que padeció Cristo en la cruz. Pero hermanos, la agonía de Cristo empezó antes de la cruz. Y si nos vamos a Mateo 26 y vemos allí esa escena de Jesús en el huerto de Getsemaní, hundido, en angustia, eso es agotamiento espiritual. Por eso podemos decir es que el Señor te puede entender porque el Señor ha pasado por todo. Y el Señor pasó por ese cansancio espiritual. El Señor estaba agotado. Padre, que pase de mí esta copa. No quiero, no puedo. Eso es agotamiento, eso es cansancio espiritual. Pero el Señor tenía un propósito. Todavía tienes un propósito. Tienes que tomar esa copa. ¿Por qué? Hay un propósito en todo. Hay un propósito. Y aunque pueda parecer algo paradójico, a veces el Señor tiene que llevarnos a esos momentos de cansancio para que digamos, necesito parar y necesito descansar. Dios le dijo a Elías, Elías, soy yo quien digo cuando esto se acaba. No eres tú, soy yo. Elías, lo que tú estás necesitando son fuerzas. Se había quedado vacío, exhausto, sin fuerzas. Y el problema es el desgaste emocional. Pero es Dios quien va a darte fuerzas, quien va a animarte. Es Dios que va a levantarte, no tú. No el positivismo, no las cosas materiales. Es Dios quien lo va a hacer. Y hermanos, vamos a seguir adelante, porque igual que Elías, todavía hay un propósito en nuestra vida. Somos de Él, hemos sido comprados por su sangre, y si permanecemos aquí y el Señor nos ha llevado, es porque hay un propósito. Y en el momento que ese propósito en nuestra vida se acaba, sea más pronto o más tarde, el Señor se los llevará, si no viene antes. Por lo tanto, hay un propósito, todavía estás aquí para algo. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hermanos, es que la fuerza viene del cielo, es que las fuerzas vienen de Dios. ¿Por qué sigues una y otra vez batallando con tus fuerzas, con tu sabiduría? ¿Por qué no nos rendimos directamente a Él y echamos nuestra carga y nuestra ansiedad sobre Él? Otro texto, el profeta Nahum, un profeta maravilloso que no se estudia, no se lee mucho el profeta Nahum, pero recomiendo que leáis este libro. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Otro texto, Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si estás cansado, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, ¿te sientes quebrantado de corazón? ¿Es así? ¿Te sientes quebrantado de corazón? Primero de todo, no es un signo de debilidad, ni es un signo de pecado. Es algo que nos puede pasar a todos. Y por lo que seguramente en alguna vez hemos pasado, y si no, seguramente pasaremos. Porque, hermanos, son muchos los que enfrentan hoy en día problemas de salud mental. Y a veces en las iglesias hacemos ver como que eso no existe. Reconocemos las enfermedades físicas, pero las enfermedades mentales las apartamos un poco. No existen. Y eso lo que ocurre es que respondemos de manera apropiada. ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien que tiene un problema de depresión y simplemente le decimos cálmate, ora más fielmente, ora más? O le hemos dicho, ¿te sientes así porque tu fe es débil?
o le hemos quitado importancia. No pasa nada, estás bien. ¿Por qué te quejas si tienes de todo? Y podemos hacer mucho daño. Podemos hacer mucho daño, igual que lo hicieron los amigos de Job. Los amigos de Job no entendieron absolutamente nada de lo que le estaba pasando a Job. No entendieron absolutamente nada. Job solamente necesitaba que sus amigos estuvieran allí para apoyarle, nada más. Pero sus amigos eligieron juzgarle. Algo habrás hecho. Arrepiéntete. Dios es misericordioso. No entendieron nada. Y hermanos, las circunstancias de cada uno pueden ser diferentes. Pero simplemente con el hecho de saber de que le importamos a alguien, eso puede marcar la diferencia. Necesitamos cuidar y no juzgar, ni criticar, ni avergonzar, ni fingir que no existe. Hermanos, cuando eras más joven, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida? Haré esto, haré aquello. ¿Y qué ocurre? Pues que la vida no siempre sale como uno la había imaginado. No siempre sale como uno lo había imaginado. Y por el camino vas encontrando piedras, problemas. Y todos llevamos una mochila. Y en esa mochila vamos metiendo todo eso. Y es nuestro bagaje, ¿sí? Comenzamos nuestro camino ligeros. Pero a medida que caminamos por ese camino que es la vida, vamos metiendo piedras. Y es nuestra maleta, es nuestra mochila. Y a veces vamos cargándola de cosas, de problemas, enfermedades, dificultades, y a veces pesa demasiado. Llega un momento que esa mochila ya no nos permite seguir caminando. Y la única solución es dejar que Cristo lleve esa mochila y esa carga. El estrés, la ansiedad, la depresión son enfermedades reales. No es la marca de una fecha, añicos. Son enfermedades reales. Y debemos comprender que lo que le sucede a los demás, quizás un día nos pueda suceder a nosotros. No solamente a los que se levantan por la mañana y sienten que no tienen fuerzas, todos debemos escuchar la voz suave y apacible de Dios. Todos necesitamos escuchar la voz de Dios a diario. Hermanos, no te enfoques en ti. No te enfoques en tu problema, enfócate en él. Porque eso fue lo que sucedió a Elías. Él se enfocó que Jezabel quería su cabeza, que iba a morir. Y se enfocó en su problema. Se enfocó en él. Y no se enfocó en el Dios que él conocía. En el Dios que había hecho tantos y tantos y tantos milagros. Se enfocó en él. Perdió de vista esa visión de que todas las fuerzas vienen de parte de Dios. ¿Sabéis qué dice Salmo 147, versículo 3? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estás quebrantado de corazón? Él sana a los quebrantados. ¿Tienes heridas emocionales? Él venda tus heridas. Es que, hermanos, no estamos solos en este mundo. Y a veces queremos hacernos el fuerte. Y queremos decir, yo puedo hacerlo. Y no tenemos la necesidad. Dios está contigo. Dios está contigo. A veces, cuando viene el hermano preocupado, con ansiedad, y buscamos una razón y cómo puedo ayudar, simplemente, Dios está contigo. Dios está contigo. A lo mejor has pasado por momentos difíciles. A lo mejor la persona física que estaba contigo, tu esposo, tu hijo, han partido. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y Él te fortalece en el momento de necesidad. Si te sientes desgastado, puedes sentirte desgastado, no es el fin del mundo. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Descansa por un momento. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Jesús disfrutó con los discípulos. Jesús descansó. No todo fue predicación, no todo fue vigilia, no todo fue oración. Jesús descansó y disfrutó con sus discípulos. Y Dios nos dice, igual que Elías, no.
no he terminado todavía contigo. Últimos 2 versículos, 8 y 9. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Elías pensaba que todo se había acabado, se puso a caminar 40 días y 40 noches, con la fuerza que Dios le había dado, con el poder del Señor. Podemos tener momentos de tristeza, podemos tener momentos de desgaste, pero hermanos, yo os aseguro que cuando una persona vuelve sus ojos al cielo, cuando cae de rodillas y clama su nombre, y cuando glorificas el nombre del Señor, ¿sabéis qué ocurre? Ocurre un milagro. Ocurre un milagro, porque ya no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Son las fuerzas de Dios. Es Él la única fuente de fortaleza. Es que si buscamos en nuestras fuerzas o en cosas externas, vamos a estar dándonos golpes una y otra vez contra la pared. Una y otra vez. Hermanos, mirad, yo sé que a veces es complicado, ¿no? Porque cuando algo no está en mis manos, somos humanos, yo soy el primero, y nos entra la ansiedad. Y uno dice, no voy a pensar, pero está el problema ahí. Es que el problema no desaparece. Es que me levanto por la mañana y el problema existe. Cuando os pase esto, las fortalezas están en el Señor. No pierdas el tiempo intentando ser fuerte. Es que no lo eres. Si tienes que quebrantarte delante del Señor, hazlo. Y el Señor te va a dar las fuerzas, porque van a venir de Él, no de ti. ¿Va a desaparecer el problema? Pues sí o no. No lo sé. No lo sé. Pero el Señor va a llevar tu carga. Eso sí que lo sé. El Señor va a llevar tu carga. Y esa carga que era tan pesada y esa mochila que traíamos cargadas de piedras y piedras, en algún momento nos va a parecer algo ligero de llevar. ¿Y sabéis por qué? Porque el Señor está llevando esa carga. Así que, hermanos, si estamos sufriendo por ese desgaste emocional, vuelve tus ojos al cielo, descansa, tómate un tiempo para descansar, deja que el Señor te restaure, deja que el Señor obre en tu vida. Y yo te aseguro de que el tiempo, igual que el tiempo de Elías, no se ha acabado. Elías todavía le quedaban muchas cosas por hacer, y ya os cuento el final que tuvo Elías, ¿verdad? Que ya lo sabéis, que fue arrebatado por el Señor. Tremendo, tremendo. Me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia porque no esconde ni las grandes cosas que hicieron estos hombres, ni sus bajas pasiones, ni sus dificultades. Y por eso podemos identificarnos. Porque no eran superhombres. No eran mejor que tú y yo en nada. Estaban fortalecidos con las fuerzas del Señor. Para acabar, me gustaría dejaros con un salmo. Salmo 121. Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No nos hemos preguntado eso tantas veces? ¿Dónde está la solución? ¿Qué haré? ¿Qué pasará? Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, todo lo que tú permites en nuestra vida, porque de una forma u otra, aunque no sepamos, es para nuestro bien, Señor. Tu deseo es tener comunión con nosotros, Señor, que estemos cerca de ti. Tú que nos escuchas, no nos desamparas ni nos dejas en ningún momento. Tú has prometido ayudarnos y estar en nuestro lado en la hora de la tristeza, en la hora de la ansiedad, de la depresión, de los problemas. No te apartas de nosotros, ni de día ni de noche. Te damos las gracias por tu palabra, porque en ella encontramos descanso y paz para nuestra alma.
Gracias, Padre, porque tú no solamente has puesto tu palabra ni tu espíritu en nosotros, sino que también has puesto a los hermanos para ánimo, para ayuda y para cuidado. Padre, no nos dejes caer en el juego del enemigo. No nos dejes entrar en ese círculo tan peligroso de la autocompasión, de ver los problemas y los gigantes más altos que nuestro Dios. Ayúdanos en todo momento. No nos desampares, no nos dejes. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, Señor, y sabremos que todo fin será estar contigo algún día. Te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo. Amén.